felicidad es una cuestión de suerte. No sé si tú has escuchado alguna vez que las personas dicen, no, es que tú tienes suerte, ¿verdad? Como si la felicidad fuera una cuestión de suerte, como si la felicidad fuera una cuestión de las cosas externas, las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Se puede aprender a ser feliz? ¿Qué piensan? ¿Se puede aprender a ser feliz? Sí, sí se puede aprender a ser feliz. Y para eso estamos aquí, para eso estamos leyendo el libro de los Filipenses, la carta del gozo, de la alegría, del regocijo. A pesar de que Pablo se encontraba en la cárcel en Roma, escribió un libro, el más gozoso de los libros. Eso le tiene que indicar algo, le tiene que mostrar algo de que nuestra felicidad, nuestro gozo no depende de las circunstancias, no depende de las personas, no depende de las cosas, no depende de nada externo. Usted elige ser feliz o lo contrario, elige ser infeliz. Es una decisión. Usted decide qué actitud va a tener en la vida. Eso es algo suyo. Y cada una de las cualidades de carácter contribuyen a esa felicidad. Déjeme ilustrárselo de esta manera. Es como si hiciéramos dos columnas, la columna de la felicidad y la columna de la infelicidad. Por ejemplo, ¿dónde usted pondría en esa columna la crueldad? La crueldad la pondría en la infelicidad. Si uno es cruel, es infeliz. Otro ejemplo, ¿dónde pondría la arrogancia, el orgullo? En la infelicidad. Si uno es orgulloso, es soberbio, es arrogante, va a ser infeliz. Al contrario, si por ejemplo escogiéramos la humildad, ¿dónde la pondríamos? En la felicidad. La persona humilde termina siendo feliz. El orgullo nos amarga. Pues hoy quiero compartir con ustedes 4 cualidades de carácter que te permiten ser feliz, que te llevan a que tu felicidad se incremente de manera increíble en tu vida y en tu corazón. Así que yo quisiera compartir con ustedes estas 4 cualidades y están aquí para que usted atrás del programa, para que usted llene los espacios. Pero antes yo quisiera que me acompañen a la lectura bíblica. Hay que hacer una pequeña corrección aquí en estas notas. Lo que vamos a leer hoy es Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Así que en su programa hago una pequeña raya, no sé si yo solo soy el que lo tengo de repente, pero si usted lo tiene así, por favor cambie y ponga Filipenses capítulo 2, versículos del 19 al 30. Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos, usted me acompaña con la mirada. Dice así la palabra del Señor: espero en el Señor Jesús enviaros pronto, ¿a quién? A Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. O sea, confío que saldré pronto de la cárcel. Verso 25. Mas tuve por necesario enviarlos a Epafrodito. Este es un nombre largo, pero es un nombre netamente griego. Es un hombre, y es un nombre griego. Mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Verso 28. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Oremos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía en los corazones que desean recibirla. Sé que así será. Lo pido y lo imploro en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Permítame hacerles un poco de antecedentes o el contexto de lo que está pasando aquí.
Pablo está en la cárcel en Roma. Él le escribe a una iglesia que está en Grecia, en la ciudad de Filipos. Él conoce esa iglesia, él fundó esa iglesia, pero ahora Pablo sí está imposibilitado de verlo porque está ¿dónde? Está preso, está en la cárcel, está privado de su libertad. Mas sin embargo, y a pesar de todo, él no pierde el gozo, él no pierde la alegría en su corazón. Lo que sí sabemos es que los hermanos de Filipos le hacen llegar una ofrenda monetaria a Pablo. Realmente la carta de los filipenses es una carta de agradecimiento, es la carta de Pablo a una iglesia donde él les dice gracias, gracias por lo generoso que han sido ustedes conmigo. Ese es el contexto de esta carta y en esa situación se encontraba nuestro hermano Pablo. Ahora lo que a continuación hace es hablarle de dos hombres. Ya los identificó, ¿verdad? ¿Cuál es el primer nombre que encontró? ¿Cuál es el primer personaje? Timoteo. Y el segundo personaje, Epafrodito. Un nombre extenso, un nombre largo, pero es un personaje importante. Ahora, cuando uno lee esto, muchas veces se pasa de largo esta parte de la Biblia. ¿Por qué? Porque se piensa que es una carta personal, son notas personales que no tienen importancia para meditar en ellas. Muchos predicadores no predican sobre esta porción bíblica. Se pierden una riqueza espiritual enorme. ¿Por qué? Número uno, porque todo lo que está escrito en la Biblia es por un propósito. Es para ejemplo nuestro. Dios quiere usarlo para tu vida. Nunca pienses que algo está allí por gusto. Todo lo que está en la Biblia está con un propósito. Amén. En segundo lugar, lo que Pablo quiere mostrarles a los hermanos de Filipos es que sí se puede ser feliz. Sí se puede ser humilde y coger ese camino de humildad que escogió Jesucristo y que trae felicidad a nuestras vidas. Recuérdense ustedes que el capítulo 2 es un capítulo muy interesante. Del versículo 1 al versículo 11, Pablo les va a mostrar a los filipenses el ejemplo de Jesucristo, el gran ejemplo de Jesús. Pablo cuenta la Navidad aquí, es la Navidad según Pablo, cuando Jesucristo se humilla, coge el camino de la humillación para salvarnos. Pablo le dice a los filipenses, este es el ejemplo, Jesucristo, imítenlo a él. Luego del versículo 12 al versículo 18 les dice, básicamente, este es el poder con que cuentan. Este es el ejemplo, este es el poder de Dios en nuestras vidas para ser como Jesucristo, para parecernos cada vez más a Jesucristo. Pero claro, Pablo dirá, los filipenses probablemente digan, es imposible ser como Jesucristo, es imposible coger ese camino de la humildad, de sacrificio y de servicio. Entonces Pablo dice, ellos de repente están pensando en lo siguiente, están pensando de que Jesús es el Hijo de Dios. Y aunque yo les he hablado que yo estoy haciendo lo mismo, van a pensar que yo soy un apóstol, alguien elegido. Entonces voy a hacer algo, les voy a hablar de dos personas más. Les voy a hablar de Timoteo y les voy a hablar de otro hombre, otro varón de Dios, Epafrodito. Para que vean que también ellos han cogido ese camino de la humildad, el sacrificio y el servicio y se están gozando y son personas alegres y gozosas por lo que están haciendo. Ese es el contexto y ese es el trasfondo de lo que estamos hablando en esta carta. Hermanos, Pablo, ¿verdad?, elige estas personas y le dice a los filipenses, yo quiero decirles que yo respaldo a estos hombres. Estos hombres se encontraban en Roma y Pablo quería enviarlos a ellos, a la iglesia de Filipos. Y él los respalda a estos dos hombres y los muestra como ejemplo a seguir, un modelo a seguir. Él, por ejemplo, dice, y está en sus notas, en cuanto a Timoteo, a nadie más tengo del mismo sentir mío, a nadie más. ¡Wow! Imagínate Pablo describiendo así a Timoteo. Y a Epafrodito encontramos que él dice, recíbanlo cuando llegue a su iglesia, porque Epafrodito era de esa iglesia. Dice, honren a los que son como él. ¿Por qué honrar a Epafrodito? ¿Qué hizo Epafrodito? Para que reciba honra. ¿A quiénes debemos honrar en la iglesia? Pablo hizo hincapié en que lo honren y honren a todos que son como él. Pablo dijo que enviar a estos hombres traería felicidad y regocijo a la iglesia. Dice, envíenlos, los voy a enviar pronto. ¿Para qué? Para que también yo cobre ánimo,
para que también ustedes se alegren con su presencia y yo, dice, esté menos preocupado. ¿Qué tenían estos hombres? ¿Qué cualidades tenían estos hombres que nosotros necesitamos incorporarlas a nuestras vidas? Que nuestro carácter muestre estas cualidades. Definitivamente lo que ellos hicieron los hizo felices, hicieron felices a las personas que estaban a su alrededor. Como tu pastor, mi deseo, el deseo de mi corazón es que usted sea feliz. Es que yo sea feliz. Y que aprendamos que la felicidad no consiste en lo que está a nuestro alrededor. Mire, amigo, amiga, habrá momentos en los que las circunstancias serán difíciles. Eso no significa que usted debe dejar de ser feliz. Eso no significa que usted debe perder el gozo. Mire, hay una razón poderosa para perder el gozo. Y tiene que ver con nuestras vidas. Es cuando pecamos. Cuando no obedecemos a Dios, eso hace que nuestro corazón pierda el gozo de la salvación. Y ese gozo es lo que nos diferencia. Ese gozo es lo que tú usas para cantar, para venir a la iglesia, para testificar de tu fe, para leer la Biblia. Pero cuando pecas, pierdes ese gozo. Y no está en tu vida, y tú lo sabes. Tienes que recuperarlo. Así de fácil perdemos el gozo, pero también rápidamente podemos recuperar el gozo en nuestras vidas. Así que yo quisiera invitarlos a ver estas 4 cualidades que encontramos en estos hombres. Y yo sé que va a ser de bendición para su vida. Y espero que no solamente sea una información, sino que lo aplique y añore y desee y diga: yo quiero ser como esos hombres. Yo quiero anhelar esas virtudes y esas cualidades. No tan solamente como hombre, sino también usted, hermana, como cristiana. Vamos a la primera. Yo quisiera que la escriba en el espacio en blanco. La primera: para ser feliz tienes que aprender a enfocarse en los demás. Enfocarse en los demás. Escribe: enfocarse en los demás. En los demás, no en ti. Cambiar el enfoque. El enfoque no debe estar puesto en ti solamente. Y déjame decirte que esa es una tendencia. Enfocarnos en nosotros, yo primero, mis intereses, lo que yo necesito. Yo te pregunto, ¿quién se interesa por tus intereses? ¿Quién está preocupado por ti? ¿Quién está velando por tus intereses? ¿A alguien le preocupa? ¿A alguien le preocupa cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo estás viviendo? ¿Qué problemas tienes? Realmente te pregunto, ¿quién se interesa por ti? ¿Por quién tú te estás interesando? Nuestra tendencia es a enfocarnos en nosotros, en mí, mis necesidades, lo que yo necesito, qué me falta, yo. Mire, la persona que se enfoca en sí misma es la persona más triste y se vuelve miserable. Porque solo enfocarte en ti te arruina. Mire, cuando entras a un salón, cuando entras a un cuarto, y cuando yo entro a un cuarto, nuestra tendencia es a mirarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está esto? ¿Cómo está el otro de mí? Yo. No nos ponemos a pensar qué es lo que los demás necesitan. Bueno, si queremos aprender a ser felices, tenemos que empezar a cambiar el enfoque. Dejar de mirarnos a nosotros mismos, pensar en los demás y pensar en sus necesidades, las necesidades de otras personas. No hablo de un fingimiento, no hablo de fingir, hablo de honestamente interesarte por los demás. La traducción de la palabra de Dios para todos lo dice así: Timoteo realmente se preocupa por ustedes. Vayan a sus Biblias al versículo 20 y 21 del capítulo 2. Dice: pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Dice así: pues a nadie más tengo del mismo sentir y que estén sinceramente interesado en el bienestar de ustedes, porque todos buscan que sus propios intereses, no los de Jesús, los de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo era un hombre que tenía tiempo en el ministerio, conocía a muchas personas, estaba en Roma, estaban los cristianos de Roma allí, pero nadie estaba pensando en los intereses de Jesús. Todos pensando en sus propios intereses. ¿Eso qué está diciendo Pablo aquí? Que es difícil, es extraño
no es usual encontrar personas que piensen en los demás, que se enfoquen en los intereses de los demás. No es imposible. Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, y ahora nos está hablando ¿de quién? De Timoteo. Timoteo era una persona que se enfocaba en los demás, sinceramente, no fingidamente, sino de corazón. Estaba preocupado, estaba interesado en los demás, en lo que estaba pasando los demás. Claro, este enfoque va contra la corriente de este mundo, porque este mundo lo que te dice que es, enfócate en ti, enfócate en ti. Por donde vas, los comerciales, todos giran en torno a ti. La otra vez estaba pasando aquí cerca, vi una tienda que puso un eslogan, decía así: todo se trata de ti, todo se trata de ti. Este mundo, esta sociedad está cada vez más egocéntrica, más egoísta. Así estamos viviendo. En uno de los comentarios del pastor Rick Warren, él habla y dice que se está volviendo América cada vez más egocéntrica. Él cuenta que leyó un informe de una revista científica en la que estudiaron 1 millón de libros impresos en los últimos 200 años de la historia estadounidense, el cual decía, ¿verdad? Y compararon las palabras que se utilizaban en ese entonces y las palabras que se utilizan ahora. Las palabras que se están utilizando actualmente, bueno, se han incrementado las egocéntricas. Son yo, mío, mi, elección, único, especial. Antes, muchos años atrás, las palabras que se usaban eran responsabilidad, oración por otros. Cada vez nos volvemos más egocéntricos. Todo se trata de mí. Los comerciales, mira, prende la televisión y van a ver que todos los comerciales se enfocan en ti, en tu necesidad. No te dicen, piensa en la necesidad de otras personas. Hace poco estaba vi la televisión, probablemente usted lo vio, de un accidente horrible de un indigente en Washington, D.C., aquí muy cerca donde estamos. Estaba caminando la acera cuando en eso pasa un carro, hermanos. Y está filmado, la cámara los filma, lo atropella, lo levanta y lo tira al piso. Se nota el cuerpo ahí inerte, pero eso de por sí es sorprendente. Pero lo más sorprendente es que a continuación pasaban personas y ninguna se detuvo a ayudarle. Todos miraban y seguían. Todos estaban pensando en ellos mismos. Después de minutos, largos minutos, y usted sabe que una persona se encuentra en esa condición, los minutos son decisivos. Uno que otro, un samaritano o dos se detuvieron a ayudar. ¿Qué nos dice eso? Somos egocéntricos, solo estamos pensando en nosotros. Pablo les dice, miren, yo soy judío, ¿ok? Mi nacionalidad es judía, aunque también tenía nacionalidad romana, pero dice, yo soy judío. Yo estoy imitando a Cristo, imítenme a mí, pero quiero decirles algo, hay otros que son como yo. Les quiero presentar a Timoteo. Timoteo, curiosamente, y Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, no se equivoca en lo que está haciendo en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque Timoteo era mitad judío, mitad griego. Interesante. Mitad judío, mitad griego. Pero aún así, Timoteo era de las personas que se enfocaban en otros. Genuinamente se interesaba por otras personas. Para ser feliz tienes que aprender a enfocarte en los demás. Escríbelo, por favor. Número 2. Para ser feliz tienes que aprender a convertirse en una persona entrenable. En una persona entrenable. Alguien que es fácil para entrenarlo. Entrenable. Escríbelo, por favor. Qué interesante, hermanos, encontramos aquí en cuanto a lo que Pablo dice sobre Timoteo. Yo quisiera que usted lea el versículo 22 conmigo. Vamos a leerlo todos juntos. 2, 3. Dice, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Timoteo era un joven y un hombre entrenable. No tiene que ver con la edad.
Uno puede ser joven, uno puede ser un adulto, uno puede ser una persona mayor, pero aún puede ser una persona que no le gusta, que no quiere ser entrenado, preparado. Timoteo no fue así. Desde joven, desde muy joven, Timoteo se dispuso para ser entrenado, para ser formado. Lo formó su madre, lo ayudó a formar, a ser formado su madre, su abuela. Y cuando lo conoce Timoteo, la Biblia nos dice que lo conoció, ¿verdad? Es interesante que luego lo deja. Muchas veces pensamos que Pablo lo discipuló a Timoteo y estuvo con él por mucho tiempo. La verdad bíblica es que no estuvo mucho tiempo al principio con Timoteo. Cuando lo conoce en su primer viaje, lo conoce, sabe de él, pero lo deja. No lo incorpora a su equipo, no lo invita a formar parte del equipo misionero de Pablo. ¿Por qué? Muy simple. Pablo sabía que Timoteo tenía que madurar, Timoteo tenía que aprender, Timoteo tenía que desarrollarse. Y la Biblia dice que lo deja al compañerismo de la iglesia, para que él allí se entrene, se forme, para que él se prepare, para que sea moldeado, para que aprenda. Hermanos, la actitud que tenemos de aprender es la mejor. Ahora que los padres, estamos hablando de los padres, los graduados, qué importante es que le enseñes a tu hijo a ser entrenable, que sea humilde, que tenga esta actitud de siempre aprender algo nuevo. No que me las sé todas, no, yo ya lo sé, a mí no me va a enseñar usted nada. Esa actitud te hace infeliz, porque nadie nace sabiendo. Y nadie se va a morir sabiendo todo. Todos tenemos que seguir aprendiendo y tenemos que seguir creciendo. Pídele al Señor que te ayude a tener un espíritu que sea entrenable, que quiera ser entrenado, que tenga esa actitud de decir, hay algo que yo necesito aprender, hay algo nuevo que yo necesito adquirir, un nuevo conocimiento. Eso pasó con Timoteo. Es interesante que pasaron 2 años, Pablo regresa y lo encuentra a Timoteo y lo invita a irse con él. Ahora sí, está listo, está preparado, está formado, ha crecido. ¿Quién se dedicó a discipular y a entrenar a Timoteo? ¿Quién fue? ¿Quién estuvo detrás de Timoteo? Atención. Antes de responder, te voy a decir lo que Pablo le dijo a los filipenses en el capítulo 2, versículo 12. ¿Qué le dice Pablo a los filipenses? Ocúpate en tu salvación. En otras palabras, asume tu responsabilidad de crecer en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Escuche el hermano, hermana. Tú que has empezado tu vida cristiana, tú que estás empezando los caminos del Señor, tú eres responsable. Timoteo fue a la iglesia, Timoteo buscó del Señor. Tienes que tener iniciativa. Nadie va a estar detrás de ti. La iglesia, el pastor y los maestros somos responsables de enseñarte la palabra del Señor, pero es su responsabilidad crecer en su fe. Tome iniciativa, usted busque, tiene preguntas, indague, lee la Biblia, no entiende algo, ven a la iglesia, haga preguntas, acérquese al pastor. Dígame, pastor, no entiendo esto, ayude. Usted es responsable. Pablo le dijo a los filipenses, ocúpate tú por tu salvación. Usted no puede responsabilizar a nadie, a ningún líder. Usted es responsable. Muchos hemos venido a la iglesia y muchos hemos crecido de diferentes maneras, pero todos los creyentes sabemos que dependió de nosotros, que nadie estuvo ahí todos los días. Tú y yo tuvimos que venir, tuvimos que asistir a nuestras clases, tuvimos que abrir la Biblia y leerla y estudiarla y orar, ir aprendiendo. La buena noticia es que Dios dice, pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién discipuló a Timoteo? ¿Quién lo formó? ¿Quién lo guió? Solamente hay una respuesta y una sola, el Espíritu Santo de Dios, que está en la vida de los cristianos. En vez de preocuparnos y mirando hacia afuera, tenemos que empezar a mirar hacia adentro y hacerle caso a una persona, al otro consolador que está allí y está puesto por Dios para ayudarte a conocer las cosas de Dios, el Espíritu Santo. Anhela ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Búscale,
Dile, ayúdame, hazlo todo encomendándote al Señor. Si lo haces, crecerás, te desarrollarás y ten una actitud entrenable. Mire, el que es entrenable y se deja entrenar es confiable. Por eso Pablo dice de Timoteo en el versículo 22, ya conocéis los méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. En otras palabras, él es confiable, confío en él. Ha dado muestras que se puede confiar en él. Ha dado muestras. Hay un pasado, hay una trayectoria. Es un hombre que se ha sujetado. Es una persona que ha sido y se ha dedicado a aprender. No es orgulloso. No se resiste. Y por eso puedo decirles que tiene probados méritos para que lo reciban. Timoteo, mi hermano y amigo. Cuando usted va al banco a pedir un préstamo, no se lo dan de la noche a la mañana, ¿verdad? O usted va y le dice, yo soy tal, deme $50,000. ¿Y de quién es usted? Eso no importa, no importa. Ni un peso te dan, ni un dólar te dan. Tienes que decir quién eres y tienes que presentar tus documentos. Luego, ¿qué hace el banco? ¿Qué hace el banco? Estudia tu historia. Tu historia. Le dice, ¿cómo está este hombre? Uy, este señor se prestó aquí, no devolvió. Uy, Señor, lo siento, usted no es confiable, no le podemos dar nada. Si le damos más, lo dañamos más. Más va a deber. Y no va a poder salir de esa situación. Vamos a ver la otra figura y dice, vamos a ver cómo está la historia de él. Cumplió, pagó, bueno, se demoró un poquito, pero cumplió al final. Señor, usted es probado, ha sido probado, ha pasado la prueba, le vamos a dar el crédito. ¿Cómo se sienten? ¿Felices? Usted sale saltando y brincando ahí del banco y dice, me lo dieron, yes. Bueno, mira, de eso se trata la felicidad. Cuando tú eres confiable, eres feliz. Cuando no se confía en ti, no eres feliz. De eso se trata esta segunda cualidad. Conviértase en una persona entrenable, sumisa, dispuesta. Es interesante, hermanos, encontrar en la Biblia, en 2 de Timoteo, las descripciones de Pablo. Vaya conmigo a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Rápidamente, porque esto es bien importante que nosotros lo leamos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 10 al 17. Dice así, pero tú, está hablando de Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me han librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido. ¿Está entendiendo? Has sabido. Tú, la responsabilidad está en Timoteo. Tú has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué vemos aquí? Un joven, un hombre preocupado, interesado en su fe, tomando responsabilidad y creciendo, haciendo su parte. La iglesia te va a dar todo lo que necesitas, pero créeme, es tu responsabilidad ocuparte de tu salvación, porque al final de cuentas, a quien vas a dar cuentas es a Dios por lo que hiciste con tu salvación. Y la Biblia dice que debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Su responsabilidad. Su responsabilidad. Ahora, ¿cómo desarrolló Timoteo esta reputación? ¿Cómo se hizo de esta reputación? Bueno, hizo dos cosas, o muchas cosas, ¿verdad? Pero de todas ellas es que fue un hombre entrenable. Estaba dispuesto a aprender. Y por eso se le confirió más responsabilidad. Estuvo dispuesto a estar en una escuela, en una capacitación, en un entrenamiento, en una formación, antes de asumir mayores responsabilidades. Eso es lo que hizo Jesús con los discípulos.
Y muchas veces esto no se entiende y a veces queremos correr. Se cuenta la historia de un cantante muy popular para el mundo que se convirtió. Y cuando se convirtió, se acercó al pastor y le dijo: pastor, yo soy un cantante renombrado, me conocen muchas personas. Y ¿sabe qué? Yo quisiera levantar una organización y quiero hacer conciertos y quiero que la gente me vea, me conozca y quiero que todos vengan a Cristo y quiero ganar muchas almas para Cristo y quiero hacer un impacto al mundo. Recién convertidos. Wow, el pastor, te felicito, pero mira, hagamos algo. Espere un poco, le dice el pastor. Mantente ocupado en tu iglesia, usa tus talentos para Cristo. No, pastor, usted no sabe quién soy yo. Yo soy un cantante famoso, me conocen por todas partes. Con mi ejemplo, con mi organización cristiana, yo puedo hacer un impacto, a muchas personas. Y el pastor le volvió a decir: mira, gana almas en tu hogar, preocúpate por tu casa, preocúpate en servir en tu iglesia, lee la Biblia y date un chance para crecer. En otras palabras, haz raíces profundas y luego verás. ¿Qué creen? ¿Le hizo caso o no? No, hermanos, no le hizo caso al pastor. A veces pasa que al pastor no le hacen caso. Pues fíjate que armó la institución, ¿verdad? Y él hizo muchos conciertos y todo, y empezó el matrimonio, porque lo primero que se afecta, ¿qué es? El matrimonio. Tuvo problemas, la esposa lo dejó, los hijos lo dejaron, y de pronto regresa al pastor. Le dice: pastor, lo he perdido todo. Lo he perdido todo. Muy simple, se apresuró. Hay un tiempo para cada cosa, amén. Hay un tiempo para cada cosa. Y esto es algo que necesitamos aprender todos nosotros, todos nosotros. Por eso Pablo le dice a los filipenses: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, de su salvación. Así que si quieres ser feliz, tienes que primero cambiar tu enfoque. Deja de enfocarte en ti, pensar todo el día en ti, piensa en los demás también. En segundo lugar, conviértete en una persona entrenable, no importa los años que tengas, puede ser un niño, un joven, un adulto. Ten esa actitud de entrenamiento, de aprender algo nuevo y conviértete en una persona confiable. La tercera cualidad de carácter que te va a hacer feliz, muy feliz, es la siguiente: para ser feliz tienes que aprender a trabajar bien con los demás. Para ser feliz tienes que aprender a trabajar bien con los demás. Padres, presten atención, enséñale esto a tus hijos. Tienen que aprender a trabajar bien con los demás. En otras palabras, tienen que aprender a ser parte de un equipo. Tienen que aprender a compartir, a participar con otras personas. El error más grave que podemos hacer, hermanos, nosotros como padres, cuando nuestros hijos vienen y nos dicen: fulano no me gusta, sutana no me gusta, entonces quiero salirme de ahí. Salte, hijito. Nunca lo haga. ¿Sabes por qué? Porque no le está enseñando a su hijo la manera correcta de la felicidad. Porque las personas infelices son las personas que están solas, no tienen a nadie, no trabajan con alguien, están aisladas. Y yo sé que papás, ustedes no quieren eso para sus hijos. ¿Qué pasa? ¿Y por qué tenemos que mantenernos? Muy sencillo, porque nuestros hijos van a estar con personas diferentes a ellos, con diferentes personalidades. El mundo es así, los equipos de trabajo son así. No siempre vamos a elegir las personas con las que queremos estar. Tenemos que aprender a trabajar bien con otros, a pesar que no tengan mi carácter, a pesar que no tengan mis gustos, a pesar que no compartan conmigo alguna cosa. ¿Qué es lo mejor que puede hacer como padre? Hijo, mantente ahí. Hija, manténgase ahí. Es lo mejor que puedes hacer, porque si no, tu hijo y tu hija siempre van a estar huyendo, siempre van a estar renunciando, siempre van a renunciar a los retos y desafíos de la vida. ¿Por qué? Porque no les enseñamos esta cualidad de carácter. Mantente donde estás. Eso es desarrollar carácter. Trabaja bien con los demás. Ahora, esta cualidad es propia del segundo personaje que estamos estudiando. ¿Quién? Epafrodito. Epafrodito. Oye, qué nombre, ¿verdad? Epafrodito. Ese es el que recibió. Y vamos juntos a ver el versículo 25.
cuando Pablo habla de este personaje. ¿Estamos? Listos, leámoslo. Dice, mas tuve por necesario enviarlo a Epafrodito. Luego, ¿qué dice? Léalo usted, léalo usted. Ok, ¿cómo dijo? Mi hermano, ¿qué más? Colaborador, ¿qué más? Compañero, ¿qué más? De milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¡Wow! ¡Qué interesante! Pablo describe aquí a Epafrodito, habla de él como un hombre que sabía trabajar bien con los demás. Epafrodito era parte de un equipo, era parte del equipo de Pablo. Y Pablo dijo, mira, se los voy a enviar a ustedes, porque realmente él ha trabajado bien con los demás. ¿Qué necesitas entonces aprender para trabajar bien con otras personas? Básicamente dos cosas. Yo quiero que las escribas en esos puntitos, están ahí. Te voy a dar chance de que las escribas. La primera, aprende a cooperar con el trabajo en tu iglesia. Aprende a cooperar, ¿verdad? En tu iglesia. Coopera. Sé parte. Ponte la camiseta y coopera con la iglesia. Coopera con la iglesia donde Dios te ha puesto. Coopera con otras personas a pesar que ellas tengan personalidad diferente a ti. Pablo muestra a este hombre Epafrodito como un ejemplo de esta cualidad, que había aprendido a trabajar bien con los demás. Y Pablo dice, me es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito, mi hermano, dice, y colaborador y compañero de milicia, de lucha. Recuérdate, Pablo era judío e imitaba a Cristo, era feliz. Timoteo era medio judío, medio gentil. Y ahora Epafrodito nos dice que era griego, completamente griego. Pero aún Epafrodito vivía con esos parámetros, vivía con esas cualidades de carácter y lo demostró. Este hombre sabía trabajar como miembro de un equipo. Déjame decirle algo, hermanos. Si no sabes trabajar con otras personas distintas a ti, créame, estás en un hoyo profundo. Te vas a complicar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente es diferente a ti. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. En este recinto hay tantas personas diferentes. Pensamos diferentes. No podemos pretender ser uniformes. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. Si tú no sabes aprender a trabajar con los demás, ¿sabes qué va a pasar? Poco a poco te vas a alejar de los demás, te vas a aislar, no vas a venir a la iglesia y vas a convertirte en un llanero solitario. Créeme, ese es el camino más rápido para las personas que se conviertan en personas infelices. Nadie es feliz aislado. Nadie es feliz escondido en su casa. Pablo, hermanos, usa este pasaje para darnos tres características de este hombre. Me encanta, todo lo resume con este versículo. Me encanta. Dice, primero, ¿qué cosa es? Que mi hermano, me encanta, mi hermano. Luego, ¿qué dice? ¿Qué cosa dice? Colaborador. Y por último, ¿qué dice? Compañero. Primero cuenta con esta descripción, mi hermano. Óigame, el término hermano es bien interesante. Yo vengo a una iglesia así y muchos años atrás a las personas de la iglesia, a los miembros de la iglesia se le llamaban hermanos. Hermano tal, ¿cómo estás? Hermano tal, ¿cómo estás? ¿Verdad? Hoy no, ya se ha ido perdiendo eso, ¿verdad? Hola, el nombre de la persona, ¿verdad? No digo que no es malo, pero a veces el no usar este término nos hace olvidar ¿qué cosa? ¿Qué nos hace olvidar? ¿A quién le dices tu hermano? ¿A quién le dice hermana? A una persona que es de tu familia. Pablo dice, Timoteo, Epafrodito, es mi hermano, hermano. Porque cuando uno dice hermano, wow, usted es mi hermano y yo soy su hermano. Eso dice mucho, ¿verdad? Porque tenemos que tratarnos como tal. El otro extremo es que ahora usamos el hermano, pero ni pensamos
en que somos una familia. Lo usamos pues como para usarlo, ¿no? Hermano, brother, ya lo americanizamos pues. Brother, ay bro. Perdemos el sentido. Quizás tenemos que retomar otra vez y empezar a llamarnos hermano, hermana. Porque nos recuerda a nosotros mismos que somos una familia, donde hay un amor honesto, genuino, transparente. Luego le dice, ¿qué más? Colaborador, que pertenece, dice, a una comunidad. Colaboradores, que estamos juntos hacia una misma meta, hacia un mismo propósito. Yo siempre voy a repetirlo y hasta el cansancio lo haré. Cuando una iglesia tiene una visión, un propósito y entiende las cosas que tienen en común, lo demás sobra. Lo demás podemos ponerlo a un lado. Lo importante es mi meta. ¿Cuál es la meta? Llevar más y más personas, ¿verdad?, a Jesús. Pero no es la meta máxima, la meta suprema es que la gloria de Dios y la fama de Dios se conozca en todos los pueblos, en todas las naciones, en todas las etnias posibles. Si eso estamos enfocados, lo demás sobra. No hay tiempo para pelear y discutir. El tiempo es corto y las almas se siguen yendo al infierno y no están adorando a Dios. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Esa es comunidad, compañeros. Por último, ¿qué dice de él? ¿Cómo lo llama? Dice colaborador, perdón, y luego compañero de milicia, compañero de lucha, de pelea. Hermano, tú sabes que estamos en una batalla espiritual. Hay personas que se olvidan de esto. Hay hermanos en las iglesias que se olvidan de esto y empiezan a ver a su hermano como el enemigo. El que está al lado es su enemigo, ¿verdad? Y se equivocan. El enemigo, hermanos, es el diablo. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene un plan estratégico, específico, diabólico y contundente para destruirnos y destruir las relaciones. Él se especializa en dividir y para eso él vino, matar, destruir, dividir. Pero bendito sea el Señor, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, el Espíritu Santo de Dios. Con Él no podrán, el diablo no podrá. Pero nuestra responsabilidad es no darle cabida, ni abrirle la puerta, ni la ventana, ni la ventanita, sino mantenernos enfocados en un mismo propósito que el Señor nos ha dado. Una batalla. Hermano, a mí yo disfruto ver las películas de guerra, de los ejércitos cuando combaten. La verdad que te dejan mucho porque es casi como nosotros somos un ejército, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han alistado en el ejército de los cielos, en el ejército de Jesucristo? Levante la mano. Amén. ¿Ustedes se han listado en el ejército de Dios? Pues tiene que saber que tiene que batallar, tiene que pelear la buena batalla de la fe. Y tiene que armarse con la armadura del soldado cristiano. Y tiene que recordar que no está solo en la batalla. Usted tiene que entender que necesita de compañeros y de compañeras para pelear juntos por la fe. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor, gloria a Dios. Así que aprenda a cooperar, dice, en el trabajo en la iglesia. Pero otra cosa más que Epafrodito aprendió y tenemos que aprender es aprender a ser considerados. Aprender a ser considerados con la iglesia, con los hermanos, con las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuántos matrimonios hay aquí? Bueno, los problemas que empiezan en los matrimonios es porque hay falta de consideración hacia la pareja. Mira lo que dice el verso 26 de Filipenses capítulo 2. Dice así: porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habéis oído que había enfermado. ¿Qué está diciendo esto? Nos está diciendo que Epafrodito los tenía en alta consideración a los hermanos de Filipos. Él quería ir, los consideraba. Aprende a considerar al resto. ¿Cómo tratas a los demás? Tú sabías y debes recordar bien que debes llevarte bien con los demás y debes aprender a hacerlo. 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 dice, tienes que, no es una opción, tienes que llevarte bien con los demás, debes aprender a ser considerado con los otros, cultivando una vida en común.
Hermanos, es como el matrimonio. El matrimonio es como un jardincito que hay que cultivarlo, hay que dedicarse a él, hay que dedicarse. Muchos matrimonios están sufriendo, están separados, aislados, están a punto del divorcio porque han descuidado preocuparse por ese jardín, regar ese jardincito, sembrar buenas semillas, ¿verdad? Y dejar que ese jardín cultive. Así están los matrimonios o las relaciones. Tenemos que ser considerados con los demás. Tenemos que ser considerados, hermanos, con el efecto de nuestras palabras y de nuestras acciones. Aún con nuestros gestos. Es que tenemos que ser considerados. Aún con los emails, aún con lo que pones en Facebook y en Twitter, tienes que ser considerado porque afecta a otros. Claro, hay de aquellos que dicen, yo soy así, así es mi carácter, así voy a ser, así nací, así me criaron y así me voy a morir. ¿De veras? Hay una sola palabra para ti o para aquel que piensa así, grosero, grosera. Porque yo no puedo, ni tú puedes, ni nadie puede ser desconsiderados con las personas que están a nuestro alrededor. Epafrodito consideraba a los hermanos de Filipenses, por eso él necesitaba ir y Pablo quería enviarlo porque estaba pensando en ellos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 33 dice, no hago solo lo que es mejor para mí, hago lo que es mejor para otros a fin de que muchos sean salvos. En otras palabras, Pablo está diciendo, hago los ajustes que tenga que hacer porque otros conozcan a Cristo Jesús. Estoy pensando en los demás, no en mí. Si genuinamente quieres ser feliz en la vida, esta cuarta elección necesitas llevarla a cabo. Esta cuarta elección, ¿cuál es? O la cuarta cualidad, vivir por algo que vale la pena morir. Me encanta. Vivir por algo que vale la pena morir. Quiero que leas conmigo el versículo 27 y el versículo 30. No te pierdas esta parte. Estamos ya terminando, estoy ya terminando. Mira lo que dice. El verso 27 dice, pues en verdad, o sea, Epafrodito estuvo enfermo, ¿a punto de qué? De morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. O sea, no le pasó, no se murió para que me entristeciera más. Verso 30, hasta ahí vamos a llegar. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo ¿a qué? ¿A qué? A la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Déjeme explicarle esto porque si no, no lo va a entender. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pablo estaba ¿dónde? En Roma, en la cárcel. Y la iglesia de Filipos estaba lejos, en Grecia. ¿Cuánto de distancia había entre un punto y otro punto? 800 millas, casi 1000 millas. El asunto es de que los hermanos levantaron una ofrenda económica y querían hacérsela llegar a Pablo. La pregunta era, ¿quién va a ir? Porque en ese entonces no había aviones, no había trenes, no había carros. ¿Quién va a ir? Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos de nuestros hermanos que están aquí le hemos levantado una ofrenda? Por favor, ¿quién se puede ir 800 millas caminando e ir a dejarlo? Se hizo la misma pregunta en la iglesia de Filipos. Y Epafrodito dijo, yo voy. Ese es carácter. Eso es un hombre de carácter. Él no solamente se conformó con dar, porque fácil es dar, hermano. No, si se trata de dar, damos. Pero él dijo, si se tiene que ir, yo voy. Y fue. Y caminó 800 millas. Surcó problemas, tempestades, tormentas, sabe Dios cuántos peligros. Es más, la Biblia no especifica por qué se enfermó a tal punto de que se iba a morir. No dice, solo sabemos que estuvo tan grave que iba a morirse. ¿Entiende el punto? Epafrodito estaba claro que podía dar la vida por algo que valga la pena.
Él cumplió su misión. Él cumplió con el encargo. Mire, no le importó el dolor, no le importó lo que estaba pasando. Él terminó su misión. Y lo terminó bien. Y estuvo dispuesto a perder la vida. No le importó. Qué interesante. Hermanos, nuestras iglesias necesitan hombres y mujeres que tengan esta misma pasión por las misiones, por los perdidos. Las iglesias necesitan hombres y mujeres que estén dispuestos a salir, a aventurarse, a tomar riesgos, aún a costa de la propia vida. El problema que muchas iglesias tienen es que tenemos muchos espectadores, pocos participantes. En nuestras iglesias tenemos que muchos quieren dirigir, pero pocos quieren hacer el trabajo. Muchos quieren liderar, pocos quieren ensuciarse los pies y las manos. Epafrodito dijo, yo voy a cumplir con esta misión, y la completó. Yo quiero hacerte dos preguntas muy importantes en este año para que te las hagas tú mismo. La primera es, ¿qué compromiso has empezado que aún no has terminado? ¿Qué compromiso has empezado que aún no has terminado? Y que estás queriendo renunciar. Quizás tu matrimonio, quizás has dicho, yo hice un compromiso con mi esposo, con mi esposa, y estás por tirar la toalla. ¿Qué compromiso has hecho? ¿Lo vas a mantener? ¿Vas a mantenerte firme a aquello que has hecho un compromiso? Con un hijo, con una hija, con un ministerio, con algo, con una iglesia, no sé. La segunda pregunta que quiero hacerte es esta. ¿Es tu compromiso con Cristo lo suficientemente profundo para causar que arriesgues tu vida? ¿Es ese compromiso que has hecho con Cristo que es suficientemente profundo para que si pueda pasar algo contigo, estés dispuesto a arriesgarla? Hay muchos que siguen a Cristo hasta donde no le comprometan. Si se trata de comprometer mi vida, ahí vamos por separado. No puedes ser discípulo de Jesús así. Epafrodito estuvo dispuesto a salir, a caminar esas millas, a cumplir con su misión, ida y vuelta, y lo logró. Por eso Pablo dice, mire, si van a honrar a alguien en la iglesia, hónrenlos a hombres como él. Honren a hombres como él. La iglesia necesita hombres y mujeres que piensen y tengan un corazón y una disposición para salir por las misiones, por hacer algo por aquellas personas que están lejos de nosotros. Yo te digo una cosa más para terminar. ¿Tú crees que estás aquí en esta iglesia? ¿Por qué? No creas, por favor te lo digo en el nombre del Señor, amado, amada, no creas que está aquí simplemente por ocupar un espacio. Dios lo ha traído con un propósito. Los líderes se están reuniendo todos los domingos porque queremos queremos hacer un plan de lanzamiento, queremos enfocarnos en alcanzar los perdidos para Cristo. Y van a tener muchas oportunidades, espero en el Señor, de salir. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Te vas a quedar en esa banca o vas a estar dispuesto a salir? A tomar ese espíritu de sacrificio y de esfuerzo y de servicio. Y vas a decirle al Señor, Señor, estoy cansado de enfocarme en mí. Ya no se trata de mí, quiero enfocarme en los demás. Enséñame a enfocarme en otros. Enséñame a convertirme en una persona entrenable, sumisa, humilde. Señor, ayúdame a quitar todo orgullo de mi vida. Siempre que quiera mantener una actitud de aprendizaje, algo nuevo necesito aprender. Señor, ayúdame a trabajar bien con los demás. No importa que me simpaticen o no me simpaticen, que sean diferentes a mí. Por último, Señor, ayúdame a vivir por algo que vale la pena morir. ¿Por qué vives? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. ¿En dónde consumes toda tu energía, tu dinero, tu tiempo? Si lo consumes en las cosas de este mundo, déjame decirte que todas esas cosas van a pasar, van a acabar. Jóvenes que están yendo a la universidad, amén, estudien, saquen una carrera, sirvan y dense por completo, pero que no sea su meta final. Pongan su mirada en Cristo, vivan
en la realidad de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si quieres hacer esta oración, yo te invito a hacerla. Vamos a ponernos todos de pie y puedas decirle al Señor esta oración juntamente conmigo. Voy a orar y quiero invitarte y en tu mente, en tu corazón, que puedas repetir esta oración. Dice, sí, Señor, dile, Señor, dile así con todo tu corazón. Porque la felicidad no es una cuestión de suerte, no es que algunos tienen suerte, otros no. La felicidad es una elección, es una cuestión de aprendizaje, es de ir aprendiendo cada día a ser feliz y más feliz cada día, más gozoso cada día, más útil a los demás. Dile estas palabras al Señor. Señor, ayúdame a dejar de enfocarme en mí. Díceselo. Ayúdame a enfocarme en mí, Señor. Estoy enfermo y cansada de verme a mí mismo. Ayúdame a ser alguien en quien la gente pueda confiar. Ayúdame a ser una persona moldeable, que aprenda, que tenga un espíritu sumiso, a ser responsable y digno de confianza. Ayúdame a ser lo que digo que soy. Señor, ayúdame a aprender a llevarme mejor con los demás. Necesito aprender a colaborar, a cooperar, a ser considerado con los demás. Tengo que aprender a ser un miembro de equipo. Señor, ayúdame a hacerlo. Cómo trabajar con personas que son diferentes a mí. Señor, quiero ser como Pablo, quien dijo, no solo hago lo que es mejor para mí, sino hago lo que es mejor para otros. Yo quiero decirte, si tú estás casada, casado, puedes hacer esta oración también. Señor, ayúdame a cultivar una vida en común con mi cónyuge, con mi pareja. Dile, Señor, ayúdame a vivir por algo que vale la pena morir en mi familia. Ahora quiero orar la oración, como algunos han llamado la oración más peligrosa. Si la quieres orar, lánzate a hacerla. Esta es, Señor, úsame. Señor, úsame. Lo que tú deseas hacer con mi vida, hazlo. Y auméntame la fe para obedecerte. Úsame en tus planes, no los planes míos. O no como la gente planea para mi vida. Quiero hacer tu voluntad. Y si nunca has invitado a Jesucristo en tu corazón, hoy es una oportunidad. Puedes decirle así, Jesucristo, entra en mi vida y sálvame. Perdona mis pecados, Señor. Cámbiame. Hazme la persona que quieres que yo sea. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si haces esa oración de corazón y de fe, tenlo por seguro que el Señor entrará a tu vida y transformará tu vida. Permítame terminar orando. Gracias, Señor, por estas personas que están orando esta oración hoy. Señor, sabemos que no es fácil, mas no es imposible el camino que nos conduce, Señor, a la bendición. Señor, la santidad conduce a la felicidad y la felicidad en realidad viene de la santidad. Si nos hacemos como tú, si cogemos el camino de la humillación, seremos como tú, Señor, y seremos más felices. Te pido, Señor, una bendición para cada persona que está aquí escuchando, Señor. Te pido que le ayudes a cumplir con la labor que le has encomendado. Que pongan al Señor primero y que estén dispuestos a morir por la causa de Cristo y su reino. Que cumplamos con los compromisos que hemos hecho. Que no huyamos, que no seamos cobardes, sino que nos mantengamos fieles. Oro esta bendición y esta oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y los hijos de Dios decimos...